En Cuba, cientos de familias hacen lo impensable para tener un techo. Viven literalmente junto a las vías del tren, arriesgando su seguridad por una casa. Esto no es aventura, es supervivencia. Primero, entremos un poco en contexto para entender toda esta situación. Cuba enfrenta una crisis de vivienda profunda y prolongada. El déficit de hogares supera las 800.000 viviendas. Además, más de un tercio de las existentes están en mal estado técnico, deterioradas, con riesgo de colapsar y sin servicios básicos adecuados. Esto obliga a muchas personas a buscar soluciones alternativas, incluso precarias o peligrosas. Digamos que estas casillas o caseríos improvisados no solo están junto a las vías, esas vías en muchos casos siguen activas. Y este detalle lo verán con certeza, al menos para la ciudad de La Habana, más adelante en el video. Porque en esta primera parte, y espero que se hayan percatado de ello, mientras les estoy pasando un poco de contexto, las imágenes que están viendo son de vías inactivas dentro de La Habana. Cuidado ahí con esa cosa. Como ven, familias han levantado estructuras bajo puentes ferroviarios o al borde de los rieles, construidas con madera, zinc y materiales recuperados, sin servicios básicos como luz, agua o drenaje. Veamos toda una selección de muchos de los lugares que estuvimos visitando que cumplen con estas características, que estuvimos documentando recientemente y captando en cámara. Ok, para darle más fundamento a esta idea, vamos a movernos por una línea de tren donde se encuentran alojadas varias viviendas. Fíjense que estamos aquí cerca de lo que se conoce como la avenida 26 y aquí ven este punto o esta caseta donde se encuentra el encargado de poner la línea del tren y demás. Bueno, miren,
cómo son las viviendas y los hogares para acá. Bueno, mi duda principal es el hecho de que se pueden dar cuenta, bueno, miren por ustedes mismos, que las casas están literalmente a 2-3 pasos de la línea del tren por donde pasa el tren. Entonces me surgió esa duda o esa idea de cómo es la vida aquí, precisamente cuando pasa este medio de transporte, el temblor que puede llegar a causar o la problemática que puede traerle a la vivienda, en mi opinión. Ahora mismo estoy caminando por aquí, por la línea del tren. Vaya, arriesgándome a que por ahí venga uno, aunque bueno. Fíjense que veo que muchas de las viviendas, muchas de las personas que viven para acá están como si nada, de una manera normal. Miren, otra de las casetas donde se encuentra también el encargado de parar el tránsito para el paso del tren y que no ocurra ningún accidente. Y bueno, ya esto sí me lo he tropezado en varias líneas ferroviarias, como las antiguas casas o casetas que cumplían esta función, hoy en la actualidad alguien decidió, después de mucho tiempo de que estuviese abandonada, estar dentro de ella y ya se vuelve una vivienda común de un cubano. De hecho, ahí dice Ciénaga, no sé si era el antiguo terminal de trenes que iba rumbo a parte de Matanzas, no sé. Déjenmelo en la parte de los comentarios si ustedes tienen algún conocimiento de esto. De hecho, miren, para seguir documentando parte de la vida cerca de la línea del tren, aquí están estos vagones y estos trenes que son de esas cosas que uno no tiene conocimiento si realmente siguen funcionando en la actualidad, si algunos de estos trenes después se utilizan para el movimiento de este medio de transporte desde la ciudad de La Habana hacia otras partes. Y bueno, aquí también ven otra edificación bien parecida a la que les mencioné anteriormente, que forma parte de todo este complejo de acá, que también son viviendas de cubanos. Bueno, imagínense, y esto es una suposición, que años atrás aquí no había movimiento de absolutamente nada, nada más el paso del tren. Esta era la estación o la terminal donde la gente hacía el check-in, para que entiendan, y tomaba su medio de transporte. Y al pasar de los años la realidad es completamente diferente. A tal punto de que las pocas edificaciones, luego de varios años que existen aquí, algunos instalaron aquí sus viviendas y, como ven, gradualmente varias personas se mudaron para acá y crearon sus propias condiciones. Y la calle entera por donde pasa la línea ferroviaria es lo que se conoce como Avenida del Oeste, que si hay algo que recuerdo muy bien de todo ese recorrido es un puente que hay por aquí cerca que conecta esta parte del barrio con la otra.
Aunque bueno, no hay necesidad de pasar el puente cuando puedes brincar la línea ferroviaria y ya está. Pero creo que sin dudas, si hay un punto de referencia importante en el barrio de Los Pinos, es este que les estoy mostrando ahora. Y la gente que siempre vivió toda una vida aquí, corríjanme, que saben que siempre estoy tratando de hacer mi trabajo de la manera más correcta y verídica posible. Miren estas casitas aquí, esos destellos que viene quedando de la Cuba del ayer en cuanto a su arquitectura. Y algo bien característico de Los Pinos en aquella época. Acompañado de esto, las casas o edificios con nombre. Déjenme hacer zoom en un momentico. Miren cómo esta tiene como nombre Eulalia y la que está al lado, que quizás no la vean ya, Josefina. Algo muy típico también, sobre todo en el municipio de Centro Habana, que todos los edificios o gran parte de ellos, como aspectos así de la arquitectura del ayer, tienen nombres. Y sí, ¿por qué no? Vamos a aprovechar para grabar ambos lados de la línea. Aunque bueno, ya nos desviamos completamente de Finley. Ustedes saben que yo salto de palo para rumba, así que persona que esté viendo mis contenidos por primera vez, adáptese a las circunstancias, porque siempre tratamos de abarcar todo en su totalidad. Bueno, y quise seguir por este mismo camino para mostrarles parte de la estación como tal, donde paraba el tren aquí en este barrio. Que por lo general, por lo que he visto a modo de actualidad en otros rincones de otros municipios, de otras provincias, mayormente ya estas casas o estas estaciones están en desuso por completo y muchas personas la han utilizado a modo de encontrar en estas edificaciones una vivienda. No sé si será la realidad de Los Pinos, pero sí lo he visto reflejado en varios lugares que hemos visitado recientemente. Miren el cartel. Aquí está la estación. Me imagino que antes había donde sentarse para esperar el tren. Y miren lo que conformaba también esta parte de aquí. La 10.502. Buenos días. Déjame hacer una pregunta. Ya por aquí no pasa el tren, ¿no? Sí. ¿Sigue pasando? Ah, qué bien. ¿Qué horarios tiene más o menos? Bueno, pasó para allá a las 9 menos 10 y me dijeron que esperar una hora para ir para La Habana. Ah, ya. Gracias. Bueno, ven que preguntando siempre se llega viejo. Qué bueno porque pregunté para no dar datos incorrectos. Sí sigue funcionando el tema del paso del tren por acá. Y es el tren que hace todo el recorrido, todo el rumbo para llegar a La Habana, a la estación central. Que ese tren, increíblemente les digo que donde yo vivo son como las 5 o 6 de la mañana y ya yo siento cuando el maquinista va a arrancar desde allá de La Habana para, me imagino, hacer toda la ruta y atravesar por todos estos barrios. Creo que atraviesa por Arroyo Naranjo, por 10 de octubre, por la parte de la estación de Luyanó y otras paradas más. Así que
si de casualidad usted está por acá y necesita tomar el tren, ya tiene este dato actualizado. Pero la estación como tal no la veo que esté en correcto funcionamiento, simplemente que la gente viene aquí a la parada y espera su tren tranquilamente. Y estamos de suerte porque para mayor confirmación, escuchen que por ahí viene el tren. Voy a esperar, ustedes saben que yo les traigo exclusividad a los seguidores mejores del mundo para que vean pasar el tren por aquí por la línea. Y mientras viene, creo que hoy en nuestro recorrido no va a estar incluido, por eso voy a aprovechar para hacerles un pequeño zoom. Allá a lo lejos se ve el famoso puente que les estuve mencionando que conecta estas dos partes del barrio. Casualmente cogí por aquí y atravesé porque veo una de estas viviendas o edificaciones con el nombre pintoresco de Calabazal. No sé si esto seguro era lo que formaba parte de la antigua terminal de aquí de Calabazal, que de hecho aquí está la línea ferroviaria y por eso es que atravesé por aquí. Yo la compré una en 1.000 pesos. Vamos a acercarnos para que vean que estoy casi seguro que era eso. De hecho, no sé si esto ahora mismo es una vivienda, que puede existir la posibilidad. Pero miren, aquí está el cartel de la terminal. Y el local donde uno seguro hacía todo el proceso para poder montarse en el tren. Y sí, confirmado, parte de ella hoy es una vivienda. No sé ustedes, pero yo creo que por la pinta que tiene la casa, seguro fue la antigua caseta de esta del ayer que se utilizaban para hacer el check-in, saben, a la hora de viajar por el tren. Bueno, la antigua estación ferroviaria, pero bueno, eso es una pequeña suposición. Fíjense que la edificación está justamente detrás de la línea del tren por donde pasa. Y me imagino que todavía sigue funcionando porque habían hasta personas allá adentro. Los que conocen más de Huira, déjenme en la parte de los comentarios si estoy en lo cierto, porque miren, incluso hay aquí hasta un pequeño cartel que seguro decía estación ferroviaria de Huira o algo así. Y como pueden ver, del lado de allá de la línea continúa la vida de esta parte del Temis. Entonces, por la misma parte de la línea estuve bordeando todo Huira para ahora insertarnos en otra calle bien principal y bien concurrida de este municipio de Temis. Así culminamos con esta especie de documental donde estuvimos recogiendo otra de las tantas formas en las cuales se evidencia el problema de la vivienda en Cuba y lo que puede llegar a ser un cubano
para poder seguir sobreviviendo dentro de la isla. Temática de la cual te invito a que deposites en la parte de los comentarios tus opiniones e impresiones al respecto. De momento yo me estoy despidiendo sin antes darte las gracias porque hayas visto este contenido hasta el final y me apoyas un montón dejando un me gusta en él, compartiéndolo con alguien allegado, hypeando el video de ser posible y suscribiéndote para más contenido de Cuba. Recuerden que los quiero un montón, que nos vemos próximamente con mucho más contenido y hasta entonces, pura vida.